Bienvenidos a Derechos en Acción, el podcast de Constitución y Derechos Humanos. Hoy, en nuestra edición especial, abordaremos un problema crítico que vulnera el derecho fundamental de la niñez, la negación de matrícula a niños con discapacidad. Hablaremos de casos como el de Lima, donde una madre denunció públicamente que un colegio negó la matrícula a su hija con discapacidad, a pesar de lo que dicta la Ley General de Educación. Esto no es un hecho aislado, sino una barrera sistemática. Ante situaciones como esta, vale la pena preguntarnos, ¿cómo podemos transformar la ley en una realidad? ¿Y qué papel debe cumplir el Estado y la sociedad frente a estos actos de exclusión? Iniciamos el desarrollo de nuestro tema. Hoy analizaremos un caso que conmocionó a la opinión pública, en donde una madre denunció que un colegio negó la matrícula a su hija por tener discapacidad. Estimada Luz, sabemos que nuestra Constitución garantiza el derecho a la educación sin discriminación, pero en la práctica este derecho sigue siendo vulnerado. ¿Qué tan frecuente es este tipo de exclusión y por qué, a pesar de que existe la ley, todavía ocurre en nuestro país? Así es, compañera. Pese a no ser este un caso aislado, sin embargo, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, cada año se registran múltiples denuncias de familias que enfrentan barreras al intentar matricular a sus hijos con discapacidad. Pues podemos decir que la raíz del problema está en la falta de adaptación a las instituciones educativas, la escasa capacitación docente en educación inclusiva y sobre todo en los prejuicios sociales. Y aunque la ley exige ajustes razonables, muchos de los colegios evaden alegando falta de infraestructura, por ejemplo, o de personal especializado, cuando en realidad lo que falta es voluntad y compromiso. Para entender mejor cómo estos hechos afectan directamente a las familias, hoy también nos acompaña la señora María Torres, quien es madre de una niña con discapacidad que vivió en carne propia una situación similar. Señora María, gracias por acompañarnos en Derechos en Acción. Cuéntenos, ¿cómo fue su experiencia al intentar matricular a su hija en un colegio regular? Gracias por invitarme. La verdad fue muy difícil. Cuando quise matricular a mi hija al colegio me dijo que no podían aceptarla porque no tenían los recursos o los profesores preparados. Intenté explicar que ella podía aprender como cualquier otra niña, solo necesitaba un poco de apoyo, pero simplemente me negaron la matrícula. Ese hecho fue muy doloroso, porque como madre uno solo quiere que su hijo tenga las mismas oportunidades que los demás niños. Finalmente encontré otro colegio, pero tuve que insistir mucho. Ojalá las instituciones entendieran que incluir a un niño con discapacidad no es un problema, sino una oportunidad para enseñar respeto y sobre todo empatía. Qué testimonio tan valiente, señora María. Lo que usted cuenta refleja lo que ven muchas familias en el Perú, una exclusión silenciosa que vulnera derechos y deja huellas emocionales profundas. Y justamente para comprender mejor el aspecto legal de este tipo de casos, hoy también nos acompaña el abogado especialista en Derechos Humanos y Educación Inclusiva, el doctor Fabricio Mendoza. Doctor, bienvenido a Derechos en Acción. Desde su experiencia, ¿qué derechos se están vulnerando cuando un colegio niega la matrícula a un niño con discapacidad? Bueno, primero, gracias por la invitación. En casos como este, se vulneran varios derechos fundamentales. En primer lugar, el derecho a la educación, reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política del Perú, que establece que toda persona tiene derecho a una educación integral y de calidad. En segundo lugar, se vulnera el principio de igualdad y no discriminación, recogido en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución, así como la Ley número 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, que prohíbe toda forma de exclusión en el ámbito educativo. Además, el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por el Perú, obliga al Estado a garantizar un sistema educativo inclusivo en todos los niveles. Por tanto, cuando una institución educativa rechaza a un estudiante por tener discapacidad, está incumpliendo no solo normas nacionales, sino también compromisos internacionales de derechos humanos. Interesante lo que menciona, doctor. Entonces, no solamente estamos hablando de una mala práctica institucional, sino de una violación a derechos humanos. Y lo preocupante es que muchas veces los padres no conocen estas normas y se sienten desprotegidos. En ese sentido, ¿qué debería hacer el Estado para garantizar realmente que ningún colegio niegue la matrícula a un niño con discapacidad? Bueno, principalmente el Estado tiene tres grandes obligaciones.
Prevenir, supervisar y sancionar. Prevenir, fortaleciendo la educación inclusiva desde la formación docente. Supervisar, mediante instancias como el UGEL y el Ministerio de Educación, para verificar que los colegios cumplen las normas. Y por último, sancionar, aplicando multas y hasta suspensión de licencias a instituciones reincidentes. Sin fiscalización efectiva, las leyes quedan en el papel. Y para cerrar esta parte, los estudiantes de la Universidad César Vallejo del curso de Constitución y Derechos Humanos proponen una medida concreta, la creación del Observatorio Nacional de Inclusión Educativa, que fiscalice los procesos de matrícula y sancione a las instituciones que incumplan la ley. Estimada Luz, ¿qué impacto tendría esta propuesta en ejercicio de los derechos humanos? El impacto es que sería un cambio trascendental, ya que esa propuesta presentada por los estudiantes de la Universidad César Vallejo representa un paso firme hacia la verdadera inclusión educativa, ya que, como sabemos, actualmente la carga de la prueba recae en los padres, que deben acudir a instancias administrativas y judiciales para defender el derecho de sus hijos. Es por ello que con el Observatorio Nacional de Inclusión Educativa, el Estado asumiría su rol garante activo, protegiendo de esa manera el interés superior del niño, el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación. En otras palabras, la educación inclusiva dejaría de ser una aspiración y se convertiría en una obligación real y exigible. Este caso nos recuerda una gran verdad. La educación no puede tener puertas cerradas. Cuando se le niega la matrícula a un niño o niña con discapacidad, no solo se viola una norma, se apaga una oportunidad de crecimiento, de inclusión y de justicia. Escuchar el testimonio de una madre que solo busca para su hijo lo que cualquier padre desea, que es una educación digna y sin barreras, nos hace reflexionar sobre cuánto nos falta avanzar como sociedad. La verdadera educación no selecciona, sino que abraza las diferencias y transforma la diversidad en fortaleza. No basta con tener leyes que vayan escritas, sino que necesitamos corazones comprometidos, docentes sensibilizados, autoridades que fiscalicen y comunidades educativas que comprometan en la inclusión, pues este no es solo un favor, sino un derecho, porque cada niño que queda fuera del aula es como si una sociedad entera retrocediera un paso hacia atrás. Desde la Universidad César Vallejo reafirmamos nuestro compromiso como estudiantes del curso de Constitución y Derechos Humanos, el de promover una educación inclusiva, equitativa y respetuosa de la dignidad humana. Que la voz de las familias no quede en el silencio, sino que se convierta en un impulso para poder transformar el sistema educativo en un espacio donde todas y todos tengan lugar. Construir un Perú inclusivo empieza en las aulas, pero se consolida en la conciencia de todos. Que este caso no quede en la indignación, sino en la acción, el compromiso y el cambio real.